La verdadera educación consiste en sacar a la luz lo mejor de la persona. Mahatma Gandhi. Bienvenidos a esta ocasión. Hablaremos sobre las prácticas de crianza y desarrollo infantil. Mi nombre es Karina Freire y soy especialista en nutrición infantil y coaching en inteligencia emocional en niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos. Nuestro primer tema será la educación del niño. Conoceremos aquellos aspectos en el aprendizaje y desarrollo del infante que conllevan a formar al ser humano. Vamos a hablar sobre la educación del niño. En la educación del niño, los cuidados durante los primeros años de vida serán fundamentales, ya que es el momento más idóneo para adoptar aquellas actitudes y hábitos saludables que repercutirán en el estado de salud durante el resto de la vida del niño. La educación dentro del contexto familiar va a sentar las bases del desarrollo del niño y de su cuidado por parte de los progenitores. Dependerá en gran medida el comportamiento que el niño tenga frente a la sociedad y frente a aquellos hechos o situaciones que se generen a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento. Dentro de la educación del niño está comprendida entre los 2 y 6 años como una formación donde ellos adquieren ciertas áreas o desarrollan ciertas áreas características propias de los niños en cada una de sus edades. Dentro de los 2 y 6 años es más conocida la edad preescolar. En ella se alcanza más la autonomía y se desarrollan ciertos lineamientos e iniciativas que consiguen o que pretenden alcanzar logros como son las destrezas motrices, el desarrollo del lenguaje, entre otros ámbitos. Esto le permite que ponga en práctica aquellos estilos educativos o prácticas de crianza que son prácticamente estrategias de socialización para influenciar, educar u orientar a los niños. Esto les permite tener una integración social y desarrollar también en el ámbito de la conducta y también del comportamiento en distintas dimensiones. Por eso decimos que el mayor desarrollo del pensamiento será la comunicación verbal, gestual y la capacidad que alcance el niño para compartir con otras personas algunas situaciones o eventos a lo largo de su vida, denominándose así aquellas experiencias que el niño vaya construyendo a lo largo de esos años. En este ámbito y en este contexto le permitirá desarrollar la inteligencia y también descubrir su entorno en el campo, en la parte del desarrollo psicosocial y de la parte afectiva que el niño necesita tener. Algunos de estos elementos son importantes que el adulto tenga en cuenta, sobre todo en la hora del acompañamiento. El niño necesita ir de la mano junto con la persona que va a ser la guía durante los primeros años, debido a que los procesos de formación y educación que se brindan desde la estructura y desde las bases familiares necesitarán ser reforzadas, y en esto juega un papel importante los padres. En el caso de no tener los padres, aquellas personas que están bajo el cuidado de estos infantes. ¿Cómo les permite tener el acompañamiento a los niños? A través de juegos, a través de establecer ciertos hábitos de higiene, lo que son los hábitos de sueño, y también ir modelando lo que es la disciplina, para que cuando llegue al jardín de infantes o a la etapa escolar, estos ya sean definidos como parte de un comportamiento y de su desempeño dentro del contexto social. Si no se cuenta con este acompañamiento, si no existe una buena guía, el niño no tiene esas bases ni esas estructuras. Por tanto, la proyección dentro de su comportamiento o de su manera de proceder frente a la sociedad puede ser de manera limitada o también expresarse como de manera exagerada
o sin algún control que le permita modelar la estructura social ni tampoco el comportamiento humano adecuado dentro de un grupo social. Nuestro segundo tema será los estilos educativos y modelos en el entorno. En ello abordaremos lo que conlleva a la crianza del niño, a la ejecución en la parte psicomotora, física, psicológica y cultural. Es decir, cómo se desarrolla el niño en el entorno y sus aspectos a nivel general. Al hablar nosotros de prácticas educativas parenterales, hay que referirnos en aquellas tendencias que hacen alusión al comportamiento. Entre las prácticas más frecuentes y que engloba este contexto son aquellas situaciones que se generan como pautas educativas. En este marco se contempla lo que es los estilos de vida y aquellos conjuntos relacionados con la parte cognitiva, con la parte emocional o conductual, englobando o encapsulando todo dentro de un comportamiento. Los menores que complementan su desarrollo de esta manera lo harán a través de experiencias propias y modularán su estilo de vida con sus propios hábitos de comportamiento. Pero de aquí partirá también relacionándose con los estilos de crianza dentro de la estructura familiar. Cuando hablamos de estilos de crianza, ¿a qué nos referimos? A aquel conjunto de creencias, ideas, valores, actitudes, hábitos de comportamiento que los padres o los profesores de los menores mantienen para educar a sus hijos o alumnos. En este caso también hace referencia a aquellos estilos de crianza que el niño mantiene bajo el cuidado de cierta persona. Si nosotros trabajamos en el campo del cuidado y desarrollo del niño, nos veremos comprometidos a conocer de manera obligatoria cuál va a ser el estilo de crianza idóneo para educar a ese niño o para formar y cuidar de él. En este contexto nosotros tenemos dos modelos. El primer modelo es de manera directa y el modelo de manera indirecta. El modelo directo está conformado por la familia, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los profesores y personas cercanas al núcleo familiar. En cambio, en el modelo indirecto encontramos a las personas del medio externo, puede ser la prensa, el cine, la radio y la televisión. Para comprender estos antecedentes que refiere a lo que son estilos de crianza o factores que determinan estos estilos de crianza, hay que tomar en cuenta la eficacia de diversos tipos de disciplina, las características que tiene el niño como tal o las características que posee el padre, así también la interacción entre ambos. En este sentido, Palacios en 1988 postula que las prácticas educativas de los padres pueden estar determinadas por una serie de factores que se dividen en tres grandes grupos. Uno, el primer grupo está relacionado con la edad del niño. La edad, el sexo, el orden de nacimiento y las características de personalidad. En segundo lugar, va a estar conformado por un grupo relativo a los padres, donde los padres principalmente pueden generar ciertas características o tener algunas características que engloben dentro de este grupo, que puede ser la experiencia previa, como hijos, como padres, las características de la personalidad del padre, el nivel educativo, las ideas que tenga acerca de los procesos evolutivos y el concepto de educación, las expectativas que tenga acerca de los logros que han sido impuestas como hijos, y el tercer grupo que está relacionado en cambio con la situación en la que se lleva a cabo la interacción, es decir, las características físicas en las que el niño está viviendo, en las que se relaciona a nivel comunitario, que son ciertos
determinantes o factores que van a permitir tener prácticas educativas adecuadas y modelará los estilos de crianza acorde a ese contexto. Teniendo claro estos aspectos, nosotros tenemos 4 clasificaciones sobre los estilos de crianza del niño. Vamos a empezar hablando sobre el estilo sobreprotector. Dentro de los estilos de crianza necesitamos, como les había mencionado anteriormente, enfocarnos en 4 áreas. La primera será la cognición, en la segunda tendremos las emociones, en tercero las conductas y finalmente tendremos las consecuencias que va a producir este estilo sobre el menor. Abordemos el primer estilo educativo, que es el sobreprotector. Aquí, cuando hablamos a nivel cognitivo, ¿qué va a pasar si aplicamos este estilo sobre los niños? Les evita cualquier tipo de problema sin dejarles autonomía ni iniciativa, los consideran vulnerables y les proporciona el máximo de comunidades. Aquí, ¿qué pasa con los padres? Los padres se ven como únicos responsables de lo que pueda pasarle al menor, por tanto, le quitan la autonomía, no les permiten la iniciativa y les proporcionan al máximo todas las comodidades que pueda tener. En un enfoque de protección extrema al niño, le quitan el derecho a ser autónomo, ¿sí? Le consideran una persona débil o vulnerable, incapaz de sobresalir sobre sí mismo. Esto es dentro del contexto, dentro del margen en que los padres miran a sus hijos. Por eso aplican este estilo sobreprotector. En el siguiente punto, en cambio, encontramos el área de las emociones. ¿Cómo se sienten los padres cuando aplican este estilo sobreprotector? Ellos sienten ansiedad y preocupación, se disgustan cuando sus hijos quieren tener otras experiencias por sí solos o quieren tomar sus propias decisiones. Se molestan y se sienten angustiados precisamente porque lo que ellos están buscando o el objetivo que busca el padre que aplica el estilo sobreprotector es de menguar o de proteger a su hijo de cualquier factor externo que pueda ocasionarle un daño. Y es evidente en la parte conductual o en la área conductual, en donde evitan el posible daño al menor. ¿A través de qué? A través de atemorizarlo para que no se atrevan a hacer algo, o si no, los castigan si tienen iniciativa propia. También actúan de una manera incongruente cuando premian la falta de autonomía y les aconsejan continuamente que eviten los errores, ¿sí? Es decir, se vuelven dentro de un contexto perfeccionista, lo que hace que entre menos errores tenga el niño y menos se equivoque, mayor protección va a tener. Pero esto es un ámbito dañino que le causa al niño y la consecuencia sobre el menor es un concepto de sí mismo negativo. Aquí el niño, el desarrollo de su autonomía como persona se va a ver dificultada y al final lo que acabará proporcionando este estilo de sobreprotección es que el niño acaba dependiendo en exceso de la persona del educador. Cuando se desprende de esta persona, en él se generará ansiedad y temerá tomar decisiones por falta de seguridad en sí mismo. Es decir, el estilo sobreprotector le resta la seguridad que el niño requiere tener para tomar decisiones o enfrentarse al mundo como tal. Ya avanzamos con el siguiente estilo educativo que habla del estilo permisivo. En este estilo, en cambio, nos doblegamos a ver totalmente lo contrario del estilo sobreprotector, ¿sí? En el marco cognitivo vemos que les dejan experimentar a su propia opinión las dificultades diarias.
los padres aquí piensan que sus hijos deben aprender por sí mismos y ayudarles sería negativo. Totalmente les reprimen de una ayuda como tal directa o una guía. Entonces ellos les dejan a una suerte en sí para que ellos puedan tomar por sí solos las decisiones sin tener una guía aparte. En cuanto al desarrollo de las emociones en el estilo permisivo, aquí los padres se decepcionan cuando les piden ayuda y se sienten orgullosos y toman decisiones solos, porque les brindan de alguna manera una autonomía sin control. Mas sin embargo, si piden ayuda por alguna situación, el niño que no pueda como tal desarrollarla, se sienten ofendidos frente a este aspecto, lo cual ocasiona que el padre no pueda confiar ni genere tampoco un buen concepto acerca de su hijo. Por eso es importante no caer en el error de este estilo permisivo. Avanzamos con el estilo autoritario. En el estilo autoritario, dentro de la parte cognitiva, nosotros vemos que los menores deben obedecer por encima de todo. Es decir, los adultos son aquellos que mandan y ejecutan y direccionan todas las actividades y que no pueden ser negadas ni omitidas para que puedan expresarse de manera libre dentro de ese ámbito familiar. Aquí deben actuar de manera correcta siempre y según las normas que los padres le imponen. En el área de las emociones se enfadan cuando tienen iniciativas que no corresponden con lo que ellos tienen prefijado. Se sienten orgullosos cuando los niños siguen sus normas sin contradecirles, pero cuando se contradice o el niño pretende tomar aquellas decisiones de manera voluntaria o expresarse, establecen límites y normativas a través del miedo. En cuanto a la conducta, se centran la atención dentro de conductas solo que limite sus normativas, no aquellas que salgan fuera de ellas. Como consecuencia, los premian si tienen acciones poco corrientes, ¿sí?, pero que sean basadas en aquellas creencias y normativas que el educador le impuso. A causa de esto, la consecuencia sobre el menor es que actuará con base a evitar el castigo y no para conseguir sus metas. Sentirá rencor hacia el educador y tendrá conductas de evitación y justificación. En esto presentará ansiedad generalizada y crónica. Este estilo de crianza autoritario es totalmente perjudicial para el desarrollo y crecimiento del niño, precisamente porque genera ya no solo una situación incómoda o de opresión al niño, sino que puede llegar a generar patologías como son de la ansiedad generalizada y que puede incluso llegar a ser crónica o desencadenarse en comportamientos psicológicos que pueden llegar hasta la esquizofrenia. Aquí tendrá un concepto negativo de sí mismo por no poder opinar ni expresarse y por las críticas que recibe acerca de sus propios conceptos que han sido determinados y violentados de alguna manera la capacidad de expresión. Sí, finalmente podemos hablar del estilo asertivo, en donde es el estilo idóneo o se denomina el estilo más acorde a lo que es la formación del niño. Aquí el padre de familia respeta la autonomía y la propia iniciativa. Aquí el padre también, dentro de la parte emocional, está relajado al ver que el menor evoluciona correctamente. En él se muestra de manera comprensiva cuando comete un error el niño y no es puesto o impuesto sobre castigos o emitido bajo juicios que dañen o perjudiquen su autoestima. Aquí se considera o sienten los padres satisfacción por tener una comunicación abierta con sus hijos y que puedan expresarse de la manera idónea, cumpliendo también las normativas que les establecen.
Por ende, la consecuencia en el niño será que el menor pueda establecer hábitos de conducta estables y que no sean sibilantes ante el entorno social. Para poder comprender y aplicar este estilo de crianza asertivo, necesitamos comprender lo que es la comunicación asertiva. He colocado una de las imágenes que nos da los 5 puntos referentes para la aplicación de una comunicación asertiva, en donde primeramente la persona que emite una opinión siempre debe hacerla de manera honesta y respetuosa. Como segundo aspecto, debemos comprender que si queremos algo nosotros podemos pedirlo con confianza. No esperar que nos lean la mente como tal, sino que podemos tener la capacidad de expresarnos adecuadamente con respecto a nuestros deseos o necesidades. Como tercer punto es también el escuchar a los demás. Todos necesitamos tener una escucha activa y poder comprender que no todos pueden pensar de la misma manera que nosotros. Entonces el niño también, al desarrollar el padre un estilo de crianza asertivo y aplicar la comunicación asertiva, está enseñando a su hijo a tener una escucha activa, en donde lo que opina tanto el niño como lo que opinan los demás es importante y que se necesita comprender y aprender a escuchar. Como cuarto punto es también alcanzar el grado de empatía, es decir, que se ponga en el lugar de los demás y pueda mirar los diferentes puntos de vista que la otra persona tiene, sin dañar su propia opinión o emitir juicios de valor que pueden dañar hacia otras personas. Es decir, nosotros nos ponemos en el grado de ubicación de la otra persona y podemos emitir y generar una opinión de manera respetuosa, sabiendo que la otra persona también tiene su punto de vista. Finalmente, es también la comunicación asertiva hablar desde el yo, en donde no se acusa, en donde no se hacen gestos o expresiones degradantes que puedan lastimar o perjudicar a otra persona. Es decir, no se hace sentir mal al otro por aquello que se expresa, sino más bien, como decíamos anteriormente, es la capacidad en la que nosotros necesitamos escuchar y comprender que no siempre vamos a tener la misma opinión frente a lo que estamos hablando o refiriendo. A continuación, el tercer tema nos toca las normas y límites de desarrollo de la disciplina positiva. En ellas veremos hasta dónde el niño requiere tomar conciencia sobre las normas y límites que tiene en su entorno. También veremos cómo se desarrolla de manera progresiva los aspectos sobre la disciplina positiva. ¿Qué pasa cuando nosotros no aplicamos un estilo de crianza adecuado? Cuando no aplicamos un estilo de crianza adecuado, tendemos a perder las normas y límites. Y es importante hablar de las normas y límites precisamente porque deben ser explicadas de una manera asertiva, aplicando un estilo de crianza de la misma forma, en donde se va a basar en el respeto mutuo y en la clarificación de aquellos aspectos que nosotros necesitamos como seres humanos y que se necesitan dentro del comportamiento del niño dentro del núcleo familiar. Las normas deben ser explicadas de manera clara y simple. No se pueden dar justificación o largas a algún asunto para establecer normas. Precisamente he colocado una imagen donde existen 2 ejemplos claros de la aplicación de normas y límites. Cuando nosotros no aplicamos un estilo de crianza asertivo, vamos a ver la primera imagen, que es un estilo autoritario en donde es desafiante tanto para la madre como para el niño.
Es incorrecto hablarle desde una posición más alta hacia el menor, precisamente porque va a considerarlo como algo imponente y autoritario, no le permitirá expresarse y por ende se romperán los límites y las normas también que se hayan basado en el respeto. Es decir, no existe ningún valor de respeto que se esté generando en ese momento en la situación que se presente. Por el contrario, nosotros tenemos la imagen de la derecha en donde podemos ver que la madre trata de equilibrar la altura, ¿sí?, colocándose a la misma posición de la niña y expresándole de manera clara y simple las normas. Esto le permite tener al niño confianza y desarrollar dentro de su pensamiento la capacidad de comprender lo que le está pidiendo el adulto. ¿Qué pasa cuando el niño rebasa los límites y por ende no comprende que existe una consecuencia? Cuando el niño rebasa los límites, necesitamos expresar o hacer comprender al niño que toda flagelación de las normativas o de los límites que le hayan impuesto dentro del núcleo familiar tendrá una consecuencia inmediata, no después, no con amenazas, sino más bien que será algo claro y que se aplicará si es que no se cumple ese tipo de norma estructurada dentro del hogar. El niño debe aprender a colocarse en una posición y ejecutar sus límites, ¿sí?, en base a la educación que se le haya otorgado por parte del progenitor. Por eso es importante que los padres apliquen los modelos y estilos de crianza más adecuados para que pueda el niño también comprender cuáles son las normas y límites claros. El efecto de no poner los límites moldeará a un niño que nunca tiene suficiente, que exige cada vez más y que tolera cada vez peor las negativas. Un niño que crece con una escasa o nula tolerancia a la frustración. Tenemos niños hoy por hoy que no tienen nada de tolerancia y es precisamente porque el modelo educativo que los padres han aplicado de manera directa y el estilo de crianza que han utilizado en él no ha sido el correcto. De pronto fueron demasiado permisivos y el niño nunca supo lo que era un límite o una norma. Por tanto, conforme avanza sus etapas en el ciclo vital, sí, él va a tener ciertas restricciones a las cuales no va a estar preparado y no va a ser suficiente. Él va a exigir desde su punto de vista y no desde aquellas normativas que se le hayan colocado. Para poder abordar este tema de lo que es la comunicación asertiva, lo que es establecer normas y límites, vamos a ayudarle primeramente a identificar sus emociones, a enseñarle a pedir ayuda, a dejarle que se equivoque y que aprenda de los errores también, a dejarle también claro que a través de la narración de historias o cuentos que puedan darse, pueda mirar las consecuencias de ciertos aspectos. Y también es importante normalizar el perder. Normalizar el perder le ayudará a tener un mayor grado de tolerancia frente a ciertas posiciones o situaciones que se le generen a lo largo de la vida. Junto con esto vamos a trabajar la disciplina positiva. La disciplina positiva viene a ser un modelo que define en educación el respeto mutuo y que se lo hace a través de mantener el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Tiene algunos fundamentos como son la conexión emocional, es decir, yo soy empático frente a lo que está pasando a la otra persona, pero tengo un objetivo claro y alcanzable, ¿sí? Soy el guía, el ejemplo, como un cuidador, como un padre, que promueve un diálogo de acuerdo y en que al establecer ese diálogo de acuerdo se establezcan ciertas conductas adecuadas a los valores y a los beneficios tanto del un lado como del otro lado, ¿sí?
Dentro de estos beneficios va a ser corregir malas conductas cuando el niño ha venido a lo largo de diferentes etapas sin límites y sin normativas. ¿Sí? Se corregirán las conductas inadecuadas de manera respetuosa, conectándolas con el entorno social para que pueda su comportamiento sea idóneo de acuerdo al medio social. Aquí el adulto va a ser un referente para eso, es decir, que él va a ser el principal modelo para que pueda aplicarse la disciplina positiva, y si el adulto le brinda respeto, el niño también responda con respeto. Esto es algo que queda plasmado a largo plazo y en donde los niños o estudiantes, en el caso de aquellos que cuidan o que son docentes, ¿sí?, descubran las destrezas que tiene y que sean capaces de desarrollar habilidades tanto conductuales, tanto cognitivas, como también aquellas sociales que se pueden desenvolver en la comunidad o en el medio. La aplicación de esto en el ámbito familiar, y no solo en el ámbito familiar, sino también en la estructura escolar, es que dará un ejemplo a través del comportamiento. A través de eso también se reconocerá los éxitos, se establecerá y se consensuará las normas y se fomentará la empatía y el compañerismo, lo cual resultará beneficioso para la educación del niño. Finalmente hablaremos de la importancia del desarrollo infantil integral. En ella veremos cuál es la capacidad que el niño alcanza cuando tiene un normal crecimiento y desarrollo a lo largo de su vida. Dentro de la importancia del desarrollo infantil integral, cabe mencionar que cada una de las etapas que el niño tiene dentro del desarrollo infantil va a establecer un eje principal para su crecimiento. Este avanzará desde la preconcepción, llegará hasta la gestación. Se establecerá con ciertos lineamientos y características en el nacimiento, la lactancia y posteriormente a ellos en los periodos de preescolar y educación primaria. Todo este desarrollo infantil integral recoge las etapas y recopila cada una de ellas para la formación del niño, enfatizando su desarrollo físico, biológico, psicosocial y socioafectivo. Para ello necesitamos de entender qué es el desarrollo infantil integral. Denominamos a desarrollo infantil integral como aquel proceso interactivo de maduración que resulta de una progresión ordenada del desarrollo de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, de lenguaje, sociales, emocionales y de autocontrol. Es decir, que abarcan ciertas áreas del desarrollo de habilidades, tanto blandas como motoras, que nos permiten generar en el niño una maduración de acuerdo a su edad. Dentro del desarrollo infantil integral es importante precisar que en los menores de 3 años se verá más enfocado lo que es la vinculación emocional y social, la interacción entre los dos, porque está aprendiendo a salir del ámbito de la estructura familiar hacia un ámbito social. La exploración del cuerpo y la motricidad a través del desarrollo de sus habilidades y la manifestación del lenguaje verbal y no verbal, como es la expresión corporal. También el descubrimiento del medio natural y cultural, en donde el niño va a aprender a observar y ver su entorno y establecer las diferencias y similitudes entre él mismo. Dentro del desarrollo infantil también nosotros necesitamos comprender que el niño aprende a través de lo que ve y aprende haciendo. Todo este proceso engloba un ciclo vital que va a generarse desde que es pequeño, avanzando hacia edades posteriores, como es la primera infancia, luego la edad escolar, la adolescencia y progresivamente al núcleo familiar incluso hasta la vejez. Estos modelos de atención deben ir más allá solo del reconocimiento de atención de necesidades básicas, no solo de nutrición, no solo de salud y no solo de protección, sino que también se enfrenta a cada una de las áreas específicas del desarrollo humano,
motor, físico, sexual, afectivo, social, moral, de lenguaje cognitivo. Recopila todo esto en una primera instancia como desarrollo infantil integral y la proporciona hacia un nivel macro donde ya se perfecciona el desarrollo humano y permite alcanzar una adecuada atención a las necesidades básicas del ser como tal. Comprendiendo desde este aspecto el desarrollo infantil integral, es preciso mostrar ciertos aspectos relevantes en la formación biológica del cerebro del niño. El niño aprende y va adquiriendo ciertos conocimientos debido al desarrollo biológico del cerebro. Si vemos bien, hay ciertas instancias y ciertas áreas a estimular en cada una de ellas. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, nosotros durante el desarrollo prenatal, como está en un medio interno, el niño no va a poderse expresar o no se va a ver las características del desarrollo como tal, pero se va a poder evidenciar el momento en que nace y que avanza conforme a la edad. Algunas áreas como son las cerebrales, donde se va a reflejar la activación del llanto, del tacto, la alimentación, visión, oído. Trabajará ciertas estructuras cerebrales, el movimiento, lo que es el conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, también la motricidad, tanto fina como gruesa, y aquellos componentes adicionales que se asocian a él, como es la parte social y emocional a partir de los 6 meses de edad. Estos sucesos son importantes en estas etapas debido a que durante las primeras semanas de formación hay estructuras orgánicas como el corazón y el cerebro que se establecen en conjunto, y durante los primeros meses del embarazo van a producirse distintos efectos en el nacimiento. Pero nosotros necesitamos comprender que esta capacidad o estas conexiones neuronales y cerebrales nos va a permitir establecer la manera futura en que el niño puede llegar a pensar, no solo por el patrón ambiente, sino más bien configurado desde una base biológica y genética ya dentro del vientre de la madre. Posteriormente a ello se formarán ciertas estructuras ya generales de lo que es la formación del niño y se proyectará a través del medio externo en funciones biológicas y psicológicas dentro del niño. Todos estos procesos dentro de la concepción antecesora, ¿sí?, a esto permitirá formar al niño como tal, y dentro del desarrollo infantil vamos a tener que trabajar áreas competentes al desarrollo del mismo: la motricidad, la parte cognitiva, el lenguaje, la parte social. Si nosotros vemos ahí, vemos algunas actividades que el niño ya debe realizar en ciertas edades, en donde va a permitir reflejar y observar el desarrollo biológico y la madurez. Entonces, por eso hablamos de desarrollo infantil integral. La madurez que alcanza el niño en todos estos ciclos y cumple sus capacidades y sus habilidades de acuerdo a la edad. Eso es todo lo que nosotros podemos aprender en esto, y esperamos continuar con más cursos. Agradecemos por su atención. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.